usted es una persona sensible, con un ego frágil, que se altera fácilmente, mejor no vea este video. Advertencia, las opiniones de este video pueden considerarse controversiales y harán que mucha gente se enoje y se vayan a Facebook a comentar, lo cual es algo bueno. Hola compañeros aficionados y creativos del cómic. Mi nombre es Granda, bienvenido a mi estudio. Hace unos días monté un video sobre una charla que di en una feria del libro de una universidad de aquí en Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana. Si no han visto el video, se encuentra aquí, pueden darle clic aquí para que vayan al video. Entonces, este video generó, digamos que, bastantes comentarios encontrados en un grupo de Facebook y me parece que es un tema interesante que podemos retomar un poco. Entonces, este es un video de respuesta frente a estos comentarios. Hay que quedar claro que de pronto alguna gente se ofendió un poco por los comentarios míos en el video sobre lo que yo decía. Decían que no era cierto, decían varias cosas, pero tienen que tener en cuenta que todo lo que se publica en este canal es mi opinión. Por algún motivo fue que yo lo monté. Si se dan cuenta, los listados que yo tengo está el cómic según Comic Fan y cómo hacer cómics al estilo Comic Fan. Entonces todo el contenido del canal está desde mi punto de vista y lo que yo he podido ver en el cómic colombiano. Uno de los primeros comentarios es que el video no debería llamarse como al cómic colombiano, sino los errores del cómic colombiano. Hasta este punto es cierto. Y mucha gente dice que pronto sí hablo mucho más de los errores que de los éxitos que ha tenido el cómic. Pero en verdad con todo el tiempo que llevo metido en el medio colombiano, me parece más interesante ver qué problemas tiene el cómic y por qué no ha salido adelante que de pronto hablar de los pequeños éxitos que se han tenido un momento a otro, porque a decir verdad, por lo que he ido a ver, muchos de estos éxitos no son duraderos. Y esa sería como la intención de que los éxitos que tengamos sí duren bastante. Incluso fue algo lo que mencioné durante el coloquio. Y es que mucha de la gente que está haciendo cómic en este momento ignora el pasado, ignora lo que ya se ha hecho antes, ignora que se han estado haciendo cómic durante mucho tiempo. Entonces, muchas de las cosas que se ha considerado como éxito en este momento son cosas que ya se han hecho. Y hay grupos que ya han hecho intentos parecidos a lo que está ocurriendo aquí, pero son grupos que desaparecen. Por ejemplo, yo hablo mucho de los cómics aquí de inicio de los 90 y hablo mucho en esa época porque esa fue la época en la que yo de alguna forma me empecé a involucrar con el cómic colombiano y en la realización de cómics. Ya desde antes yo era pues aficionado a la lectura de cómics, pero entonces yo fui en el 90, que yo ya estaba en mis 20 años, fue que empecé a interesarme por la creación de cómics y meterme en la industria. Fue incluso cuando empecé a trabajar con la revista Hombres de Acero. Entonces fue una época muy interesante para mí, porque fue en esa época que empezaron a surgir aquí en Colombia varios grupos y fue obviamente con el mismo error que cometen todas las personas, fue algo que yo también vi como, en estos momentos que está empezando a surgir el cómic colombiano. Y fue una época en la que se publicaron títulos como Acme, como Los Hombres de Acero, como Zapelele, como Sudacamandaca, como Agente Naranja. Antes ya estaba publicando Click en Cali. Entonces ya había varios grupos que estaban publicando. Entonces incluso creo que fue una de las pocas épocas del cómic colombiano en la que las publicaciones alcanzaban las decenas de miles de unidades vendidas. Por ejemplo, puedo dar datos de que al menos la revista Hombres de Acero se publicó en un momento hasta 30.000 unidades. Hubo un gran auge de cómics en esa época. Pero ¿qué pasó? Esos cómics desaparecieron. Entonces por eso no hago mucho énfasis de la gente que en ese momento está publicando con respecto a otras épocas, porque yo considero que el éxito se consigue a largo plazo. Como les decía, ¿qué pasa con las publicaciones de los 90? Desaparecieron. Esos grupos ya no existen. En su momento se consideraron exitosos. Pero como todo, fue una oleada que ya cayó. A mí me encantaría que la oleada actual de cómics siguiera adelante y a partir de ese momento surgiera la industria del cómic. Pero entonces no podemos hablar en ese momento en verdad de una industria del cómic porque no existe. Hay varios grupos trabajando, sí, hay gente que tiene publicaciones en la venta, sí, es cierto. Podemos ir a las ferias del libro, a ciertos eventos especializados donde se venden cómics y sí, hay gente que está vendiendo mucho cómic. Incluso hay personas que me debatieron de cuál es el cómic más vendido en este momento en el país, que si era Saik, que si era Bogotá Masacre Zombie, que si es Los 11. Es cierto, se vende mucho en estos momentos, pero muchas de estas publicaciones, si no todas, son publicaciones que dependen totalmente de las ferias y dependen de un público muy pequeño. Entonces, si nos vamos a comparar cómo se puede generar un mercado únicamente en eventos, eso es algo que no genera una demanda completa. Es simplemente un nicho de personas que saben que hay cierto cómic. Cuando va a la feria, incluso muchas de estas gentes van a las ferias no buscando cómic, van buscando otras cosas y se encuentran con que hay ciertas publicaciones de cómic. Pero en eso momento dudo que haya alguien que pueda decir que va con certeza a una, pues al menos del público común, que va con certeza a las librerías a preguntar qué hay esta semana de cómic colombiano. No se vende el cómic en las librerías porque es que nadie va con esa mentalidad, es que voy a ir a comprar cómics esta semana porque esta semana cayeron los cómics. Casi que la única forma de conseguir esos cómics es yendo a esas ferias. Me hacían también el comentario de que varias de las cosas que mencioné de pronto de lo que había de cómic colombiano son algunos títulos viejos, como por ejemplo los del cómic en línea y lo de Pumaki. Hice ese comentario en ese evento más que todo porque era lo único que yo tenía disponible a la venta. Entonces de nada me sirve
yo hablo de ciertos productos que se están produciendo en Colombia, cuando la gente se me acerca a preguntarme, listo, ese cómic me parece interesante, ¿dónde lo consigo? En ninguna parte. Aquí en Medellín no se consigue y probablemente solo se consigue en Bogotá en algunos puntos especializados. Entonces por eso es que, no, yo no hablo mucho de cuál es el éxito que tienen estos cómics porque el mercado al que alcanza es muy limitado. Mi objetivo con la charla y con este video no es desmeritar el trabajo de ninguno de los grupos, porque sé que la gente que está metida en el cómic está trabajando duramente en eso, está metiéndole las ganas a que su producto salga y de pronto que la industria surja. Sino es de alguna manera, sí, de pronto hay veces me quejo mucho y hablo mucho de los problemas que tiene el cómic colombiano o incluso el cómic latinoamericano con respecto a otros mercados. Pero es que para mí es importante reconocer en qué estamos mal para superar esas falencias. Si nos quedamos siempre dándonos palmadita en la espalda, es que estoy muy bien, yo estoy publicando muy bien y tengo un éxito grande y yo ya tengo mi público y yo sé lo que la gente quiere leer, no vamos a llegar a ninguna parte si no reconocemos que tenemos falencias, que hay cosas que no se están dando, que no estamos logrando. Uno de los comentarios fue que el cómic colombiano desde hace mucho tiempo ya alcanzó una calidad competitiva. ¿Competitiva con quién? ¿Con las demás personas que están produciendo cómic colombiano? Es cierto. ¿Competitivo con el mercado latinoamericano? No. ¿Competitivo con el mercado del mundo? No. ¿Competitivo en qué sentido? Competitivo en la calidad de impresión. Sí, el papel colombiano es de excelente calidad, la impresión colombiana es muy buena. Se están sacando cómics en color, se están sacando cómics con unas páginas muy limpias, una impresión muy clara en blanco y negro. Pero no se engañen, no estamos compitiendo con los mercados de otras partes. Cualquier persona es capaz de coger un cómic colombiano y un cómic, ya sea mexicano, chile, estadounidense, y es obvio cuál tiene más falencias. No estoy hablando de la parte de la calidad, sino el contenido. Hay que admitirlo, todavía nos falta mucho con respecto a la parte de la narrativa, a la parte de dibujo, a la parte de perspectiva. Tenemos que aceptar esas cosas. El ejemplo que yo doy muchas veces, la gente confunde infinidad de veces algo detallado con algo saturado. O un tramado con rayas. Entonces tenemos que aprender a mejorar nuestras técnicas, mejorar nuestra narrativa, que es lo que nos falta mucho. Hay muchos cómics de acá de Colombia que yo leo, cómics que ya tienen varios números publicados y uno los lee y cuando termina de leer todavía no saben qué va la historia. Hay que tener una gran claridad. Y tiene que ver mucho con otro comentario que también hacían en el grupo de que uno de los problemas es que cuando hay un creativo que pronto intenta enseñar sobre el tema o intenta discutir sobre el tema y se tira un poco hacia la parte de la crítica, lo tildan de petulante. Y es algo que yo sé que conmigo pasa que mucha gente me tilda de petulante por las cosas que hablo. Pero es difícil no criticar estas cosas y hablar de estas cosas cuando, siendo honesto, yo llevo años y años investigando sobre el tema y mirando mercados de Estados Unidos, mirando cómo funciona el cómic en México, en Argentina, en Europa, en Japón, y cómo ese cómic está avanzando para no tener que caer en las mismas falencias que estamos cayendo una y otra vez. Como les decía ahorita, he estado en muchas reuniones incluso ahora en ese momento, hace poco hice una reunión de cómo incentivar la creación del cómic colombiano, cómo hacer que el cómic se moviera hacia adelante. Y en muchas de estas reuniones me consideran a mí como el ave negra de rapiña porque tengo estos tonos pesimistas, pero muchas de las cosas que se hablan en esas reuniones son cosas que yo estaba viendo que las repiten una y otra vez y no funcionan. De nuevo, yo empecé en los cómics, a intentar trabajar en los cómics desde los 90 prácticamente. Llevo casi 20 años intentando publicar en Colombia e intentando trabajar en cómic. Incluso una de esas cosas es lo que hizo que yo por un tiempo renunciara al trabajo en cómic de aquí y me enfocara más hacia trabajar en el mercado de Estados Unidos. Y finalmente pues logré trabajar allá pero siempre me queda como esa curiosidad de, yo quiero también que mi cómic se publique en Colombia y me interesa que la gente en Colombia lea cómics. Uno de los motivos por los cuales empecé con la editorial Comic Fan y por eso empecé con mis publicaciones, con Fantasmagoria y con Raza Antigua, que también estoy cayendo en los mismos problemas que cae toda la gente, publicar un número uno, que eso entonces lo tengo parado por varios motivos. Por un lado el trabajo no me va a continuar y por otro lado está la parte del problema que hablo siempre de la distribución, cómo hacer que mi cómic llegue a más partes, no simplemente imprimirlo y tenerlo para las ferias, porque ese no es el objetivo. Hay que generar una red de distribución. Y se habla mucho de que no sabemos cuál es el modelo que va a funcionar aquí en Colombia. Es cierto que no sabemos cuál es el modelo que va a funcionar en Colombia. Dicen que, ¿por qué vamos a tener que compararnos con mercados de México, el de Estados Unidos, con Europa, con Japón, sabiendo que somos diferentes? Sí hay que compararse. De otra forma tenemos que ver que el medio en que estamos, el medio del cómic, es un medio que en otras partes ha surgido y ha tenido éxito. Entonces, ¿por qué no ver qué están haciendo en otros países? Cómo otros países logran que la gente compre sus cómics y ver esas cosas que podemos aplicar. No vamos a coger el modelo estadounidense tal como cual, no vamos a coger el modelo japonés tal como cual, porque no va a ser así. Vemos, por ejemplo, que en México el cómic tuvo mucho auge por la parte de la red de voceros que había, que tenía una red increíble de voceros que mantenía las publicaciones surtidas a todas las revisterías, algo que aquí en Colombia no se dio. En Estados Unidos
el cómic tuvo su auge por mucho tiempo por la asociación que tenía con los periódicos. Eso después cambió, después una época en que ya fue un solo distribuidor que se dedicó en Estados Unidos, que fue Diamond Comics, a coger todas estas publicaciones, recogerlas y repartirlas en las tiendas especializadas cuando surgieron las tiendas especializadas. En Japón el mercado es muy diferente porque es una cosa más cultural, el japonés tiene un ritmo de lectura muy diferente, más que todo por el hecho de que yo lo asocio mucho con el hecho de que el japonés típico le toca aprender a dibujar antes de poder aprender a escribir, y también la forma en que ellos consumen el material. Por ejemplo, yo también he tenido como mis ideas de cómo podría funcionar una editorial aquí en Colombia, cómo podría servir un modelo de distribución. Incluso he escrito algunos documentos del modelo del cómic colombiano y algunos documentos hasta que incluso los bajan en la descripción, quienes no lo hayan leído, que les interese de pronto leer mis ideas sobre sobre el mercado de cómic, los lean. Por ejemplo, a mí me parece importantísimo que volvamos el cómic un producto que sea más activo y no pasivo. Mucha gente dice, no, es que de pronto no podemos generar una distribuidora de cómics aquí en Colombia. Entonces deberíamos pegarnos a los métodos de distribuciones tradicionales, las librerías, las revisterías y todo esto. Pero hasta este punto ya lo hemos hecho y no veo que haya mucho resultado. Incluso aquí en Colombia una de las redes de papelerías, pues, donde librería más grande es la librería Panamericana. Y veo que uno de los grupos de aquí de Colombia logró entrar a este mercado. Y podría considerarse un éxito. Sí, es cierto, están vendiéndose en la librería Panamericana, pero ¿qué tanto se venden? Porque cada vez que voy veo las mismas revistas. Al menos aquí en Medellín no se está moviendo. Quién sabe en otras partes, pero por lo que hizo, aquí no se están moviendo esas revistas en esa librería. Entonces, de las propuestas que yo hago, por ejemplo, eso de generar, aparte de que el cómic vuelva más activo, es ir a las universidades, ir a los colegios, volver de una forma a hacer una red de vendedores que vayan directamente al público que no conoce el cómic y les muestre la revista. Vea, conoce ese cómic. Le interesa de pronto leer el cómic colombiano, le interesaría consumir ese producto, mírelo, obsérvelo. Hacer una red de distribuciones parecido a lo que hacen las ventas por catálogo como Avon o como Essica o toda esa gente que tienen, conseguimos como por regiones un sitio donde recojamos todas las revistas, esas se reparten a más vendedores y eso lo reparten otros vendedores y todo se da por porcentaje de ventas, no dependiendo de las librerías. Hacer un catálogo digital de todos los productos que están produciendo en Colombia. De modo que cualquier persona pueda acercarse a esta página, vea lo que está produciendo en Colombia y escoja qué quiere leer. Aunque sea simplemente que tenga una muestra de 5 páginas para que lo lea y se interese y quizás ya pronto tenga otra forma de contactar a las personas. Entonces, he tenido mis ideas de cómo podría funcionar el cómic. No puedo aplicarlas como quisiera porque siempre encuentro algunos obstáculos y por eso me interesa mucho asociarme con otra gente que esté creando cómics para ver si de pronto juntos podemos aplicar todas estas ideas. Y tampoco se trata de que mucho de lo que yo hablo lo hablo por hablar y simplemente porque me gusta aparecer en video. Es que, ¿acaso no cuenta que el tiempo que yo he invertido en investigar esto? Que no entiendo por qué la gente se niega a ver cómo funciona el mercado del cómic en otras partes e intentamos aplicar cosas aquí. Que no cuenta el hecho que yo me he sentado a hablar con editores de Estados Unidos, que me he sentado a hablar con productores de cómics de México, que estoy contactando constantemente gente de otros países para ver cómo ustedes están logrando esto, para ver cómo lo podemos aplicar nosotros. Es algo como lo que ya he mencionado antes, de que mucha de la gente que está haciendo cómic en Colombia, muchos de los creativos de cómic, ignoran lo que ya se ha hecho, ignoran a la gente que ya ha estado trabajando tiempo en el cómic o que ha intentado trabajar. Tengo un amigo, por ejemplo, Fernando Suárez, que él ya bastante tiempo metido en el medio del cómic colombiano, lleva unos 30 años, si no estoy mal, intentando publicar en Colombia, intentando no solo, publicando en varias publicaciones, ha publicado en red, ha publicado en muchas partes, está publicando también en el extranjero. Pero lo más curioso es que cuando asisto a reuniones con él, quizás porque él es un poco mayor que nosotros, de una generación anterior, pues aunque yo tampoco es que sea ya tan joven, se dan cuenta, llevo ya desde los 90 trabajando de lo normal en el cómic. Entonces, Fernando cuando habla en las reuniones, parece que la mayoría de la gente lo ignora. Y no entiendo por qué no aprecian lo que él ha podido aprender para que no cometan los mismos errores. Y lo triste es que veo que una y otra vez la gente cae en los mismos errores, vuelve a caer en las mismas cosas que ya otra gente hizo. Entonces, ¿por qué no ver qué se ha hecho para no perder tiempo y esfuerzo en cosas que otra gente ya ha experimentado? Y también en los comentarios hablaba de por qué no hablaba yo de muchos de los éxitos que ha tenido el cómic colombiano últimamente. Se mencionaba específicamente el caso de los Monos de Oro, que fue un premio que se hizo el año pasado, que era específicamente para premiar los mejores cómics de Colombia, el mejor personaje, el mejor color, la mejor historia, todo esto. De por qué no mencioné esto en el coloquio como el cómic, siendo que está relacionado con el tema. No lo mencioné, ese no fue algo que lo vi, simplemente no lo mencioné porque solo se ha hecho una vez.
ni siquiera sabemos si este año se va a hacer. Ojalá siga haciéndose y continúe creciendo. Ya he experimentado muchas cosas que se han hecho por primera vez. Como lo hablé en el video, en la charla. Todos los colombianos quieren ser los primeros en. El primero que hace el cómic a color, toda esa cosa. Yo por mi parte ya renuncié a toda la parte, yo quiero ser el primero en. Aquí me interesa publicar, es decir, sacar mi cómic. Pero no voy a ponerme a enfrascarme, es que voy a ser el primero en esto. Lo mismo con los monos de oro. Ya se hizo una vez, excelente. O la saga una segunda vez, una tercera, una cuarta, una quinta. Y sea una tradición en el cómic colombiano que se sigan sacando esos premios, que se pueda seguir impulsando la industria de esa manera. Pero no lo mencioné por este lado. Es como una vez que me metí a una página de internet que me pareció muy curiosa, en la cual hablaba de, estos son los clásicos del cómic colombiano. Habían pues varias secciones y una de las secciones era clásicos del cómic colombiano. Y yo me metí y son gente que se autodenomina mi cómic, mi producto, es un clásico del cómic colombiano. Eso no es así. Eso lo va a determinar la gente a futuro. No es uno el que decide, este es el estilo que todos los colombianos van a coger. Ese es el cómic que más leen los colombianos. En eso entonces quizás sí por ventas no puede terminar, ese es el cómic más vendido. Pero las ventas en verdad no son tan representativas. Hay gente que se va a ofender con eso, pero sí, las ventas no son representativas. Que es algo tan simple como esto. Pensemos en cualquier personaje de cómic europeo, uno piensa en uno, personaje de cómic japonés piensa en uno, personaje de cómic mexicano salen, personaje de cómic chileno también. ¿Cuál es el personaje de cómic colombiano más representativo? No existe. No existe ningún personaje de cómic colombiano en este momento. Es cierto que hay nichos de personas que leen ciertos cómics, pero por fuera de ese nicho nadie sabe que ese personaje existe. Es más, la mayoría de los colombianos no saben que existe cómic colombiano, y ese es el punto que yo quiero de alguna manera sacar a relucir. No es un mercado si la gente no sabe que existe. Quizás, por ejemplo, la literatura colombiana no sea muy popular, el cine colombiano no sea muy exitoso, pero la gente sabe que hay cine colombiano, la gente sabe que hay literatura colombiana, el teatro colombiano es reconocido, el cómic colombiano es inexistente. Hay gente que estamos trabajando en él, sí, pero somos una parte ínfima de la población colombiana. Ahora, quiero que entiendan que esto no es una competencia, como le digo ahorita, yo por mi parte, lo que yo quiero es seguir trabajando en cómic. Digamos que esa es mi meta, trabajar en cómic y que el cómic me sustente, que es algo que ya por fin estoy logrando. Otra cosa que quiero es publicar en Colombia, sí, me encantaría que mis historias se vieran aquí en Colombia, incluso, ¿por qué no?, llegar a un punto a sacarlas fuera del país, que la gente conozca lo que estamos haciendo aquí en Colombia, como también lo que estoy viendo yo. Entonces no se trata de una competencia, si hay gente que está vendiendo cómic en este momento, aquí en Colombia, excelente, ¿cómo no me voy a alegrar por eso? Para mí la parte de la competencia en los cómics me parece estúpida, porque mientras más gente compre cómics, hay más posibilidades de que a mí también me compre mis cómics. Mientras más lectores hayan, mucho más para mí, porque también potencialmente habrá más lectores para mi trabajo. Pero entonces, como les decía, me parece importante decir cuáles son las falencias que tenemos. Esa es de alguna forma como esos programas de pronto para superar un vicio, para superar algún problema. Siempre dicen, la forma más fácil de superar una adicción o un problema es reconocer que se tiene un problema. Y eso es lo que a nosotros nos falta bastante. Todavía hay mucha gente que dice, no, es que nuestro cómic tiene buena narración, tiene buen estilo, tiene buena calidad de esto y lo otro. Podría ser mucho mejor. Podría ser mucho mejor, es verdad. No quiero desmeritar el trabajo de la gente que está trabajando en cómic en este momento, pero hay que reconocer las falencias que tenemos. Si no las reconocemos, vamos a caer en los mismos problemas una y otra vez. Otro de los puntos que se habla en el video es sobre los antihéroes. Que de pronto era una crítica de, bueno, si yo quiero ser antihéroes, ¿por qué no puedo ser antihéroes? Si de pronto me asocian con personas como Spawn, ¿por qué no? Si a la persona que lo asocian con personas Spawn le gusta, excelente. En ningún momento en el video yo decía que el hacer antihéroes era algo malo, simplemente que desde mi punto de vista notaba que una de las cosas que tenían los creativos de cómic ahora es que están muy influenciados por los cómics de los 90 y una tendencia grande de los cómics de los 90 fue los antihéroes, pero yo nunca he dicho que sea malo hacer el tipo de cómic. Incluso el final del video termina con haga el cómic que usted quiera, la historia que usted quiera contar, cuéntela, no depende de los demás. Simplemente son tendencias que yo he visto que han surgido, lo mismo que hablaba, los mangakas tiran por un lado, la gente que de pronto se considera los underground tiran por otro lado. Entonces, como dice estas tendencias, la gente que es underground le gusta más el cómic autobiográfico, lo que llaman de pronto cómic de autor y todo eso. Entonces son tendencias. Simplemente quería remarcar eso. Hay ciertas como tendencias que uno ve en la gente que está haciendo. Y también se habla de hombre, si de pronto a mí me gusta el cómic de los 90, ¿por qué no coger el estilo de los cómics de los 90? Está en toda su libertad. Que no me compare con lo que está pasando con los cómics europeos o con los cómics japoneses de ahora, porque yo quiero quedarme en la época de los 90. La cosa es que si los cómics en otros países han avanzado narrativamente y hay ciertas cosas que han cambiado, es por algo.
porque se dice que, me decían en los comentarios de que el cómic colombiano está aislado de los otros cómics. No es cierto. Si nos aislamos es por decisión propia. Porque de alguna otra forma, el lector que nosotros queremos que consuma nuestro producto, quizás no esté leyendo cómic norteamericano, pero ve películas norteamericanas, ve televisión mexicana, ve televisión europea, ve televisión japonesa. Entonces todo eso está con una tendencia de cambiar narrativamente. Eso de alguna forma nos tiene que influenciar a nosotros y la forma como contamos nuestra historia. No estamos en una burbuja. Tenemos que darnos cuenta que ya no es una burbuja como era antes. La gente a la que queremos llegar consume productos de todas partes. Y entonces esas tendencias que ocurren en el mercado, en otras formas de entretenimiento, nos tienen que afectar a nosotros de una u otra manera. Se habla, por ejemplo, de una de las cosas, que no sabemos qué quiere el público colombiano consumir. Es cierto, en este momento no sabemos. Hay gente que alega, no, es que yo ya sé qué quiere el público leer. Es una mentira. Usted sabe que quiere leer su público, el nicho al que llegó. Pero a toda la gente que quiere leer no sabe qué les podría gustar. Incluso, de alguna otra forma, es una charla que no tiene sentido decirla. ¿Qué es lo que quiere leer la gente? No se sabe. No podemos saber. ¿Qué películas le va a gustar a la gente? Como saben, a mí me gusta mucho comparar con el cine porque es un medio al que tiene acceso toda la gente. Y de alguna forma toda la gente consume cine. Entonces, ¿qué le gusta a la gente ver? Eso depende. La gente es la que va a determinar qué es lo que me gusta hacer. ¿Cómo? Con los precios de taquilla. Mucha gente habla, pero ¿por qué están sacando películas tan malas una otra vez diciendo que son basura? Por ejemplo, ¿por qué sacaron Transformers 3, Transformers 4 y por qué están planeando una Transformers 5? Sabiendo que son películas tan malas, pero la gente va a verlas. Entonces, cuando la gente consume eso, cuando va a la taquilla y paga su boleto, el estudio que piensa, esta es la película que está gustando a la gente, vamos a producir más de esto. Lo mismo pasará con el cómic colombiano. Cuando haya suficientes publicaciones, ¿cómo sabemos que lo que quiere la gente? La que venda más. Pero no cuando tenemos 2 publicaciones y las 2 publicaciones venden más o menos lo mismo. Entonces, eso es lo que quiere leer la gente. No, eso es lo único que se está haciendo. Entonces, ¿qué más se va a consumir? Y no, las ventas no es algo representativo como para poder decir, el público colombiano quiere. Entonces, no es cierto. No nos engañemos, por favor. Que tiene que ver mucho también con algo que yo pienso es uno de los problemas. Y es la cantidad de producto que tenemos nosotros para poder distribuir. Y es algo que yo también he hablado varias veces y que considero un problema. Es la cantidad de producto que tenemos para distribuir. Siempre se habla de la oferta y la demanda. ¿Qué viene primero, la oferta o la demanda? Eso es lo que viene de la mano. Si hay suficiente oferta, se va a generar demanda. No es como otras partes que de pronto la gente quiere consumir esos productos, entonces obliga al mercado a generarlo y generarlo. En ese momento no hay nadie clamando por cómic colombiano. No hay demanda. Pero entonces nosotros tenemos que generar la oferta para que exista esa demanda. ¡Tarán! Como notarán, hay un pequeño cambio de escenografía. Mis vecinos también en una película, entonces me tocó cambiar de sitio para poder hablar más tranquilamente. Entonces, retomando, una de las cosas que quería hablar está en uno de los problemas que veo que mucha gente de pronto no acepta, es la parte de la producción. Si es cierto que se están vendiendo cómic colombiano, sí es cierto. Como lo mencionaba ahorita, la mayoría de las ventas que se hacen son en ferias. Pero entonces no podemos esperar que se genere un mercado de cómics si no existe una buena producción de trabajos, que sea una producción constante, ya sea que sea bimensual, trimestral, pero que sea constantemente. Algo que yo he dicho muchas veces, muchos de los problemas es que nosotros, me incluyo ahí, sacamos un cómic y nos quedamos muchas veces en el número 1 y no podemos seguir progresando y la gente se aburre de estar esperando, porque seamos honestos, un cómic de 20, 22 páginas para todo un año no va a generar un buen público, no va a generar en verdad gran interés. Hay muchos grupos que se mantienen vendiendo el mismo producto, el mismo cómic 3, 4 años. Si lo logran vender mucho, excelente, pero sería mucho mejor que vendieran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y siguieran. Hay gente que ya está publicando más, muy bueno. Sigamos que todos produzcamos más y más cómics y sigamos una cadena. Pero tenemos que generar esa continuidad, tenemos que intentar vender mucho más seguido. Ahí es donde entra la parte de los métodos de distribución, que tenemos que encontrar una forma de distribuir nuestro producto al público, al que le llegue más fácil a la gente. Y no solo se trata de llegar a la gente, sino nosotros encargarnos de producir. Hace poco estuve hablando con uno de los creativos de acá y parte de la discusión fue, bueno, listo, tenemos que generar un método de distribución, tenemos que generar lectores, y lo que yo les insistía es, bueno, listo, entonces vamos a buscar un compromiso de varias personas que nos juntemos e intentar publicar de alguna forma un cómic bimensualmente. Y me decían que era imposible, que no había gente que tuviera ese ritmo de trabajo. Entonces, ¿cómo queremos llegar a un buen mercado si todavía no aceptamos o no nos comprometemos con eso de que tenemos que meternos mensualmente y mensualmente a producir? ¿Es difícil? Claro que es difícil.
Incluso una anécdota que me parece muy curiosa del colorista que está coloreando una de las miniseries que acaba hace poco para la editorial de Black Mask, de esa pirueta, es que ese cómic lo acabé a principios de octubre del año pasado. En esa época me fui para el Comic Con de Nueva York y estuve por allá un tiempo. Cuando volví me senté a seguir trabajando en el número 2. Después de estar ya casi acabando el número 2, invité al colorista a una conferencia, no me acuerdo cómo fue la estación, pero el caso es que él narra la historia de cómo creía que yo ya me había ido al Comic Con de Nueva York y estuve un tiempo por allá. Él está relajado porque en ningún momento esperó que el número 2 ya estuviera listo para colorear. Entonces es esa falta de constancia y de continuidad que los artistas o los creativos de cómic no están acostumbrados a que, bueno, se acabó el número 1, hay que empezar el número 2 y continuar así con la bola andando. Algo que me ha puesto a pensar sobre este tema de la continuidad es el método como estamos trabajando el cómic en Colombia, quizás de pronto también en unas partes de Latinoamérica, y es que estamos acostumbrados a lo que nosotros crecimos leyendo, que son las revistas delgadas de cómic, los números por tomo, pues los que llaman los floppies. Y estoy viendo que en otras partes como de pronto Argentina, como Chile, como México, están de pronto pasando de esa creación de cómic por cómics delgados a más hacia la parte de novela gráfica o pues de tomos gruesos de cómic que tengan una historia completa. Quizás de pronto ver qué tal nos funcionaría ese método de trabajo a nosotros, no pensar, bueno, si voy a sacar un cómic al año, al menos que sea un cómic sustancioso, que el lector pueda disfrutar bastante esta publicación. Claro que todo tiene mucho que ver con lo que serían los éxitos o las metas personales. Mucha gente habla de, es que, ¿por qué no copiar el éxito de X o Y? Hay gente que se refiere, no, es que nuestro éxito es esto o lo otro. De nuevo, quizás sea como para hacerme enemigos, pero creo que es muy temprano para hablar de éxitos. Quizás está muy marcado el éxito con lo que tiene que ver con las metas personales. Como les decía yo ahorita, la meta mía era trabajar del cómic, ya lo hago. ¿Me considero exitoso? No, porque mañana puedo dejar de trabajar en el cómic. Lo que me interesa es más la continuidad de seguir trabajando y seguir publicando y seguir haciendo cosas. No decir, logré llegar al mercado de Estados Unidos, ya soy exitoso, ya publiqué un cómic en Colombia, soy exitoso. No, el éxito se consigue con tiempo y no es uno el que dice yo soy exitoso. Son los demás y son las obras, es el trabajo que uno deja lo que determina que es éxito. Como les decía, mucha gente dice, no, es que para copiar el éxito de este y lo otro, sí hay cosas que se pueden copiar, ¿por qué no? Hay que ver cómo produce una persona, cómo está vendiendo la otra y ver qué les está funcionando y decir a nosotros no funciona y quizás eso con el tiempo genere un modelo de trabajo para nosotros, para todos los creativos de cómic en Colombia. Pero no podemos ignorar lo que pasó en el pasado, toda esa gente que está vendiendo decenas de miles de unidades de cómic que ya desaparecieron. No podemos garantizar que los que están publicando en este momento sigan publicando en 10 años. Ojalá, no les estoy deseando que la gente que está publicando ahora les vaya mal, quiero que les vaya bien, pero reconozcan que en este momento falta tiempo para poder ver los éxitos que hay. Se va a poder decir en futuro que ese editorial es una editorial viable que se mantiene sobre el cómic. Como les decía, en los años 90 se vio un surgir de los cómics, en los años 2000 se vio otro. Estamos en otro surgir que me tocó a mí. No puedo, antes de que yo naciera, antes de que me interesara el cómic, cuántas oleadas hubo más de cómic exitoso en Colombia. Pero espero que estamos ahora y esta oleada no se caiga y por ahí en el 2020 surja una nueva. La idea es que la que tenemos tenga suficiente arranque para llegar al siguiente nivel y que ya en verdad podamos empezar a hablar de un mercado de cómic, que en verdad la gente sepa que se produce colombiano, que a mí me encantaría que alguien del común uno pueda salir a la calle, preguntarle a alguien, este personaje quién es y supiera de qué serie es, que en verdad haya personajes de cómic colombiano. Y aunque es cierto que está muy relacionado con otros medios, para mí me parece importante que si vamos a trabajar en cómic, hagamos de fuerza al cómic. De nuevo, hace poco hice una reunión que estaba intentando incentivar el cómic colombiano y gran parte de la reunión fue, bueno, vamos a hacer cómic, entonces tenemos que hacer comerciales, tenemos que hacer animación, tenemos que hacer productos, tenemos que hacer camisetas, tenemos que hacer muñecos. Mencionaba un montón de cosas, pero lo último que se menciona es que si hacemos esto y esto y esto, quizás la gente se interese por el personaje y acabe comprando cómics. Están pensando totalmente al revés, montar una cosa enorme para de pronto al final acabar con los cómics. Y eso no es como la idea que yo tengo. Desde mi punto de vista, lo importante es hacer cómic, no es como otra gente que de pronto empezó a hacer cómic y lo maneja incluso como muchos de los estudios grandes de ahora de cine, de las productoras, de los escritores de cómic que escriben un cómic, pero lo hacen simplemente como un storyboard para vender la película.
Para mí lo importante es el cómic, no es un producto secundario. Lo que ocurre en esa reunión yo lo equiparo como alguien que me diga, es que yo quiero vender crispetas. ¿Cómo voy a vender crispetas? Voy a montar una sala de cine. La gente cuando va al cine compra crispetas. Y entonces, después de que ya tengo una cadena exitosa de cines, la gente está consumiendo mucho mis crispetas. Y eso no tiene ningún sentido. Si vamos a hacer cómic, hagamos cómic. Bueno, y finalmente, ya como les decía, todo el contenido del canal es desde mi punto de vista, de mi opinión, de las experiencias que yo he tenido en el tiempo que llevo creando cómic. Porque al menos considero que casi que toda mi vida gira en torno a los cómics. Me mantengo leyendo cómics, colecciono cómics, veo trabajos de otra gente que está dibujando, cómo dibujan, cómo las tendencias van cambiando, leo reseñas de cómics, veo videos de gente que son creativos, que entrevista a creativos, hablo con editores, hablo con escritores constantemente para ver cómo el medio del cómic está cambiando y cómo mi trabajo puede ser mejor, porque una de las metas que yo tengo es ser lo mejor posible en lo que yo hago. Y eso lo estoy como de alguna manera llevando a mi canal. Está mi serie de videos de crear cómics al estilo Comic Fan, en donde hablo los temas donde de pronto no me tocan mucho en la creación de cómics, incluso lo mencioné en el video y de alguna forma se mencionó en los comentarios de que siempre se habla del arte de los cómics. Cuando siempre hago énfasis en que el cómic no es solo dibujo, está la parte de escribir, está la parte de creación de personajes, está la parte de creación de mundo, está la parte de vender. Un video que quiero hacer con muchas ganas, espero hacerlo pronto, es cuánto cuesta hacer un cómic, pero es un video que me va a costar tiempo hacer. Está la otra lista de reproducción que es el cómic según Comic Fan, no es el cómic en general, sino el cómic desde mi punto de vista. Pronto empezar a subir unos videos de cómo dibujar, que es algo que me han pedido mucho. Entonces, mi objetivo no es crear polémica, es que la gente vea a partir de mis experiencias cómo el cómic, no solo en Colombia, por lo que yo he visto en el cómic latinoamericano, qué fallas tiene, qué se puede arreglar y cómo podemos trabajar en una creación de un mejor cómic, de un mejor mercado de cómic para nosotros. Porque una de las cosas que a mí me fascina es enseñar. Yo quiero que la gente aprenda a hacer cómic. ¿Se recuerdan? Hace poco hice un video de la educación de cómic en Colombia o en Latinoamérica, en donde vi que la gente que está enseñando cómic en verdad no sabe mucho del tema, sabe un poquito y el conocimiento que transmite no es muy bueno, lo que está generando pues como... es que no sé ni cómo decir lo que algunos muchachos creen que es enseñar cómic. Entonces, lo que yo sé me gusta compartirlo. Quizás esté erróneo, quizás sí. Pero que la gente, no hay de ese tipo de personas que aprendo una cosa y la quiero guardar porque este es mi secreto y nadie más lo va a saber. No, como yo hago cómic lo enseño. ¿Cuánto me cuesta publicar mi cómic? Si alguien me pregunta le digo. Si me preguntan de mi proceso lo digo. Si se dan cuenta, en el canal he tocado temas diferentes, cuáles son los formatos, qué tipo de papel se utiliza. Cosas que yo puedo aprender y que creo que a otra gente le podría servir. Y ese es mi objetivo. Que la gente vea mi canal y se interese por crear más cómics. Todos los que estamos en este medio queremos que el cómic funcione. Queremos un mercado de cómic, una industria de cómic que en verdad sí vaya adelante. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Trabajar en los cómics. No es tanto discutir, no es tanto debatir que quién tiene razón, quién tiene éxito, quién es el mejor en esto, quién es el mejor en aquello. Es producir. Pero sí ser consciente de los errores que tenemos, las falencias que tenemos. Pero siempre produciendo. Y produciendo con calidad. No se trata de producir por producir. Puede ser que una persona tenga 20 revistas producidas, 30 revistas producidas, pero si son de mala calidad nadie las va a leer. Quizás incluso es mucho más valioso una revista bien hecha que 50 que dejen un mal sabor. Bueno, si les gustó el video, no se lo olviden darle me gusta, compartirlo, comenten, me encantan los comentarios y nos vemos en el siguiente. Chao.